Buscamos la clase pasada, terminamos de ver este tema que es fisicoquímica de mezclas o equilibrio de fases en mezclas, y vimos ahí varios ejemplos, estuvimos haciendo ejercicios, y lo último que nos quedamos fue la forma integral de la ecuación de Gibbs-Duhem. Vimos ahí ejercicios, estos son la forma analítica, ¿no? Integrar de forma analítica, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hay que hacer la integral de forma analítica, y la otra sería utilizando la forma numérica, ¿no? Entonces pusimos aquí cómo hacer la forma numérica, dice ahí a partir de esto utilizar la regla del trapecio, y puse una solución con la tablita y todo lo que se tiene que hacer, algunos pasos, etcétera, y luego puse ejercicios, ¿no? Dos ejercicios que hicimos aquí, y listo. Con esto voy a cerrar el tema, vamos a ponerle aquí guardar, y vamos a ver entonces el siguiente, que según yo es el último tema del curso. Entonces ya se va a acabar esto, ya se acabó. Y el siguiente tema es diagramas de fase y delta G, ¿no? Entonces déjeme, vamos a borrar este, ¿no? Ya lo guardé, ahí está guardar, y luego vamos a poner guardar como, ¿no? Archivo número 16, el último del curso, creo. Es la primera vez que hago los archivos electrónicos, ¿verdad? Todos. Entonces, bueno, sus apuntes van a quedar hermosos, ¿verdad? Ahora sí. Entonces vamos a poner aquí diagramas de fase. ¿Cómo no? ¿Están ahí todos? En el Classroom, sí. No saben dónde están. A ver, va. Si no saben dónde está diagramas de fase y delta G, ¿no? Vamos a explicar dónde está ahí en el Classroom. Déjeme ahí. Porque dicen ustedes, no, nunca los copió, nunca los pasó. ¿No? También están los archivos, sí. Juro que sí, todos están ahí. No responde, ok. Mientras que sí que no va a abrir el otro, el Chrome. Vamos a explicar dónde está, ¿no? No quiere, ¿verdad? Hoy no quiere haber clases, sí, no. Déjeme abrir el Classroom, ¿no? Lo voy a abrir con mi cuenta de usuario, ¿verdad? O sea, no desde el vista del profesor, vista del usuario, ¿no? Ahí está su curso, ¿no? Equilibrio de fases 19.1. A todos los que yo tengo, pero esos no son. Ahí si gustan algún día, ¿verdad? Hay otros cursos por ahí. Bueno, vamos a ponerle ahí equilibrio de fases. Sí, análisis de fallas, análisis numérico, sí. Bueno, ahí les va a tocar, ¿verdad? Si sigo por aquí. Bueno, aquí donde dice equilibrio de fases, así lo ven ustedes, ¿no? Le dan aquí donde dice información. Me quiero informar del curso. Le dan información, le dan clic. Y según yo ahí estaban, ¿no? Ahí están. Todos los archivos están ahí, ¿no? Todos los apuntes, uno por uno. Digo, se aprecia que vean los videos, pero habrá gente que no le gustan los videos, le gusta el archivo en electrónico. Se vale también, ¿no? Vienen, le dan clic y ya ahí buscan. El que me falta subir ahorita es el 15, de hecho, que fue el de equilibrio de fases en mezclas. Es el más grande, de hecho, de todos. Y de ahí nos vamos a ir con diagramas de fase. Entonces, dudas, preguntas, cómo acceder a los archivos. Ya, visto eso, vamos a ponerle ahí cerrar, ¿no? Sale, entonces vamos a empezar con diagramas de fase. Y vamos a poner ahí entonces diagramas de fase y delta G, ¿no? Delta G, ¿no? Sale, y lo vamos a poner ahí. ¿Qué es un diagrama de fase? Eso es lo primero.
¿Qué es un diagrama de fases? Una gráfica de temperatura contra ¿qué? Contra composición. Algunas de las transformaciones de fase que ocurren en un diagrama de fases o tipos de diagramas de fases que existen son ¿qué? El isomorfo, el eutéctico, el peritéctico, eutectoide, etcétera. ¿Cuál es el ejemplo más famoso para nosotros los metalúrgicos? El diagrama hierro-carbono, ¿no? Con el que se hacen los aceros y los hierros, ¿no? Es el diagrama hierro-carbono. Es obligación de todo metalúrgico conocer este diagrama de fases, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna vez lo vieron en ISIM? ¿O lo están viendo desde fundamentos? ¿Lo vieron? Ok, es el diagrama más famoso. ¿Por qué es el más famoso? 95% de los objetos metálicos son acero. Entonces, si les preguntan de qué está hecho el tubo de allá, digan acero y 95% le pegan, ¿no? A qué es acero. Y se hacen con este diagrama. Los aceros son de aquí para acá, ¿no? Hay un eutectoide de este lado y hay un eutéctico de este lado. Estos son los hierros y estos son los aceros, ¿no? Y hay que conocer las temperaturas, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que de las curvas de delta G sale algo como esto, ¿no? Vamos a decir, ok, vamos a intentar hacer eso, ¿no? De las curvas del TG obtener por qué la naturaleza tiene este tipo de comportamiento cuando se mezclan las sustancias. Y todo eso viene de la energía libre, ¿no? Entonces vamos a seguir. Todo el mundo estamos ubicados en qué es un diagrama de fases, ¿no? Sale. Entonces vamos a poner ahí, siguiente. Sí, claro. Si quiere le dejamos ahí tantito, sí. Claro, describe el comportamiento de una mezcla binaria desde el punto de vista de si se mezclan, si forman algún microconstituyente, si forman solución sólida. ¿Qué otra cosa? Sí, ¿no? Esta gamma, ¿verdad? Gamma, que es, ¿cómo se llama esta gamma? Austenita. La austenita es una solución sólida. También la ferrita, ¿no? Que está por acá. Es una solución sólida del diagrama hierro-carbono. Y etcétera, ¿no? Sí, vamos a poner ahí entonces el diagrama de fases. ¿Qué es lo que muestra el diagrama de fases, no? Entonces dice ahí, los diagramas de fase muestran, no es muestras, muestran las fases estables para cada composición, es decir, a cada composición y temperatura, ¿no? Cada composición y temperatura, ¿no? Y le voy a poner ahí, para las mezclas ideales, ¿cuál es la expresión del delta G en una mezcla? Esta, ¿no? ¿Cierto? Ya la vimos hasta el cansancio, ¿no? Estoy repasando un poco, ¿verdad? Lo que vimos. ¿Y cómo se ve la gráfica de esta curva? ¿Cómo se ve la gráfica de esta curva? La vamos a poner ahí. Esta es la curva, ¿no? Déjeme poner aquí un salto de página. Son cosas que ya ustedes ya vieron, ¿no? Dice ahí, su gráfica indica que la mezcla es estable, o sea, todo el delta G es negativo para todo el rango de composiciones, ¿no? Sí, todo el rango de composiciones. Esa es la mezcla ideal, ¿no? Todo se mezcla y todo es delta G negativo, es estable la mezcla, ¿no? Sí, para fines prácticos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué le pasa con la temperatura? O sea, ¿qué pasa si yo aumento o disminuyo la temperatura? ¿La mezcla se hace más estable o se hace menos estable, ¿no? ¿Al aumentar la temperatura o al disminuirla? Al aumentar pierde su estabilidad, vamos a ver si es cierto. Vamos a poner ahí, dice ahí, ok, efecto de la temperatura. A mayor temperatura, el delta G, ¿qué le pasa? Disminuye, por lo tanto la mezcla se vuelve más que estable, ¿no? Sí, cuidado, es al revés, ¿no? De la expresión de arriba verán que la temperatura es un factor que está enfrente de los logaritmos.
Los logaritmos lo único que le dan la característica negativa al delta G. La temperatura lo único que hace es hacerla más profunda, ¿no? La curva. Entonces vean ahí, dice ahí a 400 la curva azul y a 500 la curva naranja, ¿no? Más estable, más temperatura. ¿Qué quiere decir un gas? Mientras más lo caliente, más estable es la mezcla, ¿no? ¿Sí? Más entrópica es, por decirlo así. Tiene sentido un poco, ¿no? Ya viéndolo en términos de entropía, tiene más sentido, ¿no? Y ahí pintan ustedes su curvita, ¿no? De 0 a 1. Aquí estamos graficando composición de B, ¿no? Se supone que para lograr un delta G0 en toda la composición se debe llegar al cero absoluto, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el cero absoluto nada es estable mezclarse, ¿no? Todo se separa y son sólidos cristalinos, puros, ¿no? Sí, esa es la idea del cero absoluto, ¿no? Un sólido cristalino, perfectamente ordenado, con cero entropía, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí es cuando no se mezclan las cosas, ¿no? Sí, listo. Esa es la mezcla que no nos interesa, ¿no? La de los gases. Porque nosotros no estudiamos gases, estudiamos materiales, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner ahí, observemos el modelo de solución que regular. Vamos a ver un modelo con un exceso. Entonces vamos a poner aquí salto de página. Vamos a poner aquí. Observemos el modelo de solución regular suponiendo alfa igual a ¿qué? A 8000 joules por mol, ¿no? Y voy a poner aquí, este modelo es utilizado para mezclas que se vuelven inmiscibles a cierta temperatura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Llega un punto en que yo desciendo en temperatura y la mezcla empieza a separarse como si fuera agua y aceite, ¿no? Ese tipo de mezclas son el modelo de solución que regular, ¿no? Si ustedes calientan aceite y agua a cierta temperatura empieza a mezclarse el asunto, ¿no? Cuando ustedes lo enfrían se empieza a separar agua y aceite, ¿no? Lo mismo le pasa a la leche, ¿no? Se hace la nata y el líquido abajo, ¿no? Se forman dos fases, ¿no? Con la temperatura, ese sería un límite superior, ¿no? A partir de cierta fase se hacen dos fases, ¿no? ¿Sí? Vamos a explicar por qué se hacen las dos fases, ¿no? Y ese es el delta G de exceso de la mezcla, ¿no? Ese es el término que habría que sumarle al ideal, ¿no? ¿Cierto? ¿Quieren que ponga toda la ecuación? ¿Ya la conocen? ¿O quieren que la ponga? No, delta G ideal más exceso es el total, ¿no? Y esa es la curva que vamos a graficar ahí, ¿no? ¿Sí? Voy a suponer que todo el mundo sabe que el exceso más el ideal da el total de la mezcla, ¿no? Llevamos un archivo de 30 y tantas páginas hablando al respecto, ¿no? Entonces, sale, vamos a poner ahí entonces la curva, ¿no? Y vean lo que sucede con la temperatura, ¿no? Y vean ahí, ok, a 500 grados, por ejemplo, la curva de delta G es toda negativa, ¿no? Todo el rango de composiciones es negativo. ¿Qué quiere decir? La mezcla es estable para cualquier composición, ¿no? Si yo mezclo 50-50 de agua y aceite, son miscibles, se mezclan completamente. ¿Qué pasa a 400 grados la curva azul, no? Ok, va a haber una inestabilidad aquí, ¿no? No quiere decir que el delta G sea positivo, pero de estas mezclas que están más o menos entre punto 2 y punto 8, estas mezclas tienen mayor energía libre que las que están de dónde a dónde, de punto 2 en adelante, ¿no? O sea, hay un mínimo. Esta mezcla que está en este mínimo es más estable que el resto de las mezclas, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? La mezcla que está justo en el mínimo es mucho más estable que las mezclas que están hacia la izquierda y hacia la ¿qué? Hacia la derecha, ¿no? Entonces, el sistema de alguna forma preferentemente va a elegir este mínimo o este mínimo, ¿no? Esta mezcla que está en este mínimo tendría un 80% de B y 20% de A, ¿no? Mientras que esta mezcla tendría más o menos que 20% de B y 80% de A, ¿no? Al revés, ¿no? Estas dos mezclas son muy, muy estables. La mezcla 50-50 es menos estable que esas, ¿no? Tiene un delta G menos negativo, por ponerlo así. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y lo voy a poner ahí en palabras, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en palabras. Primera observación, ¿no? Vamos a poner ahí primera observación. Obviamente estas curvas pues hay que hacerlas con el Excel. Por eso vamos a hacer la segunda parte
de la clase, vamos a hacer Excel un ratito. Entonces dice ahí, para la temperatura de 500 la mezcla es estable para todo el rango de ¿qué? De composiciones. Lo vamos a poner ahí. Por otra parte, vamos a poner ahí, por otra parte, otra observación que vamos a ver con el sistema. Dice, por otra parte, para la temperatura de 400 Kelvin, el delta G es negativo para todo el rango de composiciones. Sí, es negativo. Todo está abajo del eje X, ¿sí o no? Y dice, sin embargo, aproximadamente en XB.15, bueno, .15.2, ¿no? Más o menos. Y en XB.85, voy a poner ahí, existen dos mínimos, ¿no? Voy a poner aquí, déjeme borrarlo lo de fase 2, así, ¿no? Sin embargo, aproximadamente a una composición de .15, perdón, le vamos a llamar la fase 1 y esta le vamos a llamar la fase ¿qué? 2, ¿no? La fase 1 es la que tiene composición de ¿cuánto? .15, la que está en este mínimo, ¿no? Y la fase 2 la vamos a llamar la que tiene composición de ¿qué? 85, ¿no? Y voy a poner ahí lo que dijimos, estas composiciones o estas fases, la fase 1 y la fase 2, con el valor mínimo de delta G, son las más estables que el resto de las mezclas, ¿no? ¿Sí? Porque son las que tienen el mínimo de energía libre. ¿A qué tiende la naturaleza siempre? A minimizar la energía libre, ¿no? ¿Sí? Entonces minimiza la energía libre. Quiero llegar a la fase 1 o la fase 2, ¿no? Y vamos a poner ahí lo siguiente, ¿no? O sea, le voy a poner toda la araña. Y van a empezar a ver que esto se parece a la regla de la palanca, ¿no? Se van a empezar a ver los primeros indicios de que esto se va a resultar en un diagrama de fases, ¿no? Sale. Vamos a poner ahí, déjenme ponerle un salto de página para ver lo que va a pasar. Vamos a explicar cómo se analiza el sistema, ¿no? Dice, esto involucra para una mezcla de composición en .15 y .85, perdón, para una mezcla de composición intermedia, le voy a poner aquí, de composición intermedia, ¿entre qué? Entre .15 y .85, por ejemplo, .4. Entonces estamos pensando la mezcla que tiene composición .4 de B, ¿no? La línea roja, ¿no? Esa mezcla que tiene, ¿cuánto de composición? .4, ¿no? En esta mezcla de .4 se va a descomponer o separar en dos fases. ¿Cuáles serían las fases que se va a separar? La fase 1 y la fase 2. ¿Cuál es la fase 1? Esta que está aquí, en el mínimo de este lado, ¿no? Y esta de acá se le llama la fase 2, que tiene más 85, ¿no? 85 de B, ¿no? Y dice, y la proporción de cada fase estará dada por la regla de la ¿qué? La regla de la palanca. ¿Qué quiere decir? Tengo que medir la distancia que hay de dónde a dónde. De .4 hasta dónde. Hasta la fase contraria, ¿no? Si quiero saber cuánto hay de fase 1, es de .4 hacia el otro lado, ¿no? La diferencia de .4 a .85 es ¿cuánto? ¿Qué? 45, ¿no? ¿Sí? La distancia que hay de la línea roja hasta la fase 2, esta distancia de aquí, entre la total, ¿cuánta es la distancia de la fase 2 a la 1? La línea verde, 0.7, ¿no? Por 100 me dice que el 64% va a estar en forma de la fase 1. ¿Quién es la fase 1? La que tiene poco de B, ¿no? Y el resto, el 35. ¿Qué? 72% va a ser la fase ¿qué? 2, ¿no? Y eso quiere decir que la mezcla que está aquí, de alguna forma busca llegar a los mínimos de energía libre, ¿no? ¿Sí? Esta mezcla va a intentar descomponerse, va a decir, mejor hago una fase rica en ¿quién? En A, y otra fase rica en ¿qué? En B. Y estas no las voy a mezclar, porque si yo las llegara a mezclar, quiere decir que voy a aumentar la energía libre, en vez de disminuirla, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si yo digo, tengo .4, mejor me conviene irme hacia dónde, hacia la fase ¿qué? 1, por eso hay más de la fase 1. ¿Sí ven? Por eso hay 64% de la fase 1. Y el resto que no alcanza a transformarse en fase 1, ¿en qué se va a transformar? En fase 2. El 35% se va a transformar en fase 2. ¿No? Es como si esta composición, ¿no? Como fuera una pelotita, ¿verdad? Intenta buscar a la fase 1 preferentemente, ¿no? Y el resto se transforma en ¿qué?
fase 2, ¿no? Dudas, preguntas hasta aquí. ¿Qué significa un mínimo en la curva de delta G? Es una fase estable, ¿no? Todas las que estén por arriba de ahí son fases que inestables, ¿no? Son fases inestables, ¿no? No quiere decir, vamos, que es una fase no estable, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo un hielito, ¿verdad? Y lo saco del refrigerador y lo pongo ahí en el sol, ese hielito desaparece, instantáneamente se forma agua. No, ¿verdad? ¿Puedo tener hielo a 25 grados Celsius? Sí, lo saco del refri y inmediatamente está a 25, ¿no? La pregunta es, ¿por qué es una fase estable o es una metestable? Metestable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo me espero ahí un tiempo, ¿verdad? Me tomo un café y volteo a ver el hielito después de una hora, ¿qué le va a pasar? Agua, ¿verdad? ¿Cuál es la fase estable a 25 Celsius? Agua. ¿Qué quiere decir? Que esta fase que está en punto 4, vamos a pensar que es, no sé, eh, hierro y otra cosa invisible, no sé, cobalto, ¿no? Pensemos que es invisible y se va a separar como agua y aceite en el baño. ¿Qué le va a pasar a ese baño de hierro, yo que sé, otra metal? Con el tiempo se va a empezar a separar, ¿no? Como si fuera agua y aceite. Se van a formar dos camas, ¿no? Una arriba de la otra. Una con preferentemente esta composición que es la fase 1 y otra con la composición de la fase ¿qué? 2, ¿no? Esta mezcla de punto 4, pues yo la puedo hacer, ¿no? Con una licuadora y la mezclo, ¿verdad? La pongo en el sistema y me espero un tiempo. Me tomo un café con calma y se va a formar la fase 1 y la fase 2, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, también pasa, ¿no? Las soluciones sólidas también son una mezcla estable o no estable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo digo, ok, la voy a enfriar y la mezcla de repente se vuelve ya no estable, ¿no? Ya no es buena la solución sólida. Por ejemplo, en un diagrama de fases, si yo enfrío, ¿qué le pasa? Deja de tener tanta solubilidad la mezcla, ¿no? ¿Y eso qué sucede? Pues que estas fases poco a poco se van a transformar en otras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estoy intentando buscar un mínimo de energía libre, ¿no? ¿Sí? Cuando una fase se transforma, ¿no? De austenita a ferrita, está buscando el mínimo de energía libre. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Ok, le voy a poner ahí. ¿Qué pasa con el resto, verdad? Las que están aquí. Las que están aquí. Dice ahí, para todas las mezclas entre el mínimo y la de la fase, entre el mínimo entre la, voy a poner aquí. Entre la fase 1 o la fase 2, la mezcla es estable y no se separa. ¿A qué me refiero? Todas las mezclas, perdón, ¿qué le había puesto yo ahí? No sé, no sé qué quise decir ahí, ¿va? Para todas las mezclas entre el mínimo de la fase, ¿qué? De la fase 1 o la fase 2, la mezcla no es estable, ¿verdad? Le vamos a poner aquí, no es estable, ¿no? De hecho, no es estable y se ¿qué? Y se separa, ¿no? Cuando el componente está puro y se le agrega poco a poco el otro componente a la mezcla, lo voy a poner aquí a la mezcla. Esta es estable. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo A puro, estoy en este extremo, y le voy agregando poco a poco al componente B, ¿qué le va pasando a la sustancia? Se vuelve ¿qué? Más negativa, ¿no? Se vuelve impura, sí, claro, ¿no? Un sangre sucia, ¿no? Se vuelve impura, se va mezclando una con la otra, pero su energía libre va disminuyendo. ¿Es estable esa mezcla? Sí, hasta que llega a un ¿qué? A un mínimo. Dice ahí, ok, entonces se va agregando poco a poco el otro componente a la mezcla y esto es estable, ¿no? Hasta llegar a alguno de los dos ¿qué? Mínimos, donde ocurre la ¿qué? La separación de fases. ¿Qué quiere decir? A la temperatura de 400, yo voy agregando poco a poco el componente B y la energía va disminuyendo. En cuanto yo me pase de punto 15 de componente B, ¿qué le va a pasar al resto del componente B? Se va a empezar a ¿qué? A separar en fase 1 y ¿qué? Y fase 2, porque ya no quiere estar en esta forma, va a tener que empezar a formar la fase ¿qué? 2, ¿no? ¿Cuánto de fase 2 y cuánto de fase 1? Pues regla de la palanca, ¿no? Si quiero saber fase 1, pues mido de la mezcla, ¿no? De la línea roja hacia dónde, hacia la derecha, ¿no? Si quiero fase 2, mido de la mezcla de la línea roja hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Regla de la palanca para la energía o la curva de delta G, ¿no? Dice, entre la fase 1 y la fase 2 existe una zona ¿qué? Muy importante, una zona ¿qué? Bifásica, muy bien. Entonces, ¿qué es una zona bifásica? Vamos a poner aquí una zona bifásica para un diagrama de fases. Una zona bifásica para el diagrama de fases.
es en realidad una zona intermedia entre dos mínimos, ¿no? De la curva ¿de quién? De delta G, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando yo veo, vamos a poner ahí mínimos, ¿no? O sea, le voy a poner ahí el ejemplo de la curva hierro-carbono, ¿no? Diagrama hierro-carbono. ¿Sí? Eso que estamos hablando sucede en el diagrama hierro-carbono. Cuando yo me encuentro una zona bifásica, se trata de una zona entre dos, ¿qué? Dos mínimos, ¿no? Dos mínimos de la curva de delta G, ¿no? Sale, vamos a poner ahí, entonces voy a subir. ¿Sí? Ahí va para arriba, ¿no? ¿Cuáles son las zonas bifásicas? Por ejemplo, esta, ¿no? Que está, dice aquí gamma más L, ¿no? Gamma más líquido. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un mínimo, por ejemplo, a esta temperatura, ¿qué les gusta? 1300, ¿no? Una temperatura de 1300 más o menos. Aquí hay un mínimo de energía libre, ¿no? Este punto es una curva del diagrama de fases, ¿no? Cada curva del diagrama de fases entre una zona bifásica son mínimos de la curva delta G, ¿no? Este es un mínimo y este es otro mínimo que está por acá, ¿no? Y entre esa zona lo que se va a formar es una, ¿qué? Separación de fases, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué hay que buscar en una curva de delta G siempre? Para encontrar las curvas del diagrama de fases. Los mínimos, ¿va? Los mínimos de la curva delta G. ¿Cómo se encuentra un mínimo en matemáticas? Derivada igualada a cero, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que va a haber que hacer o algo por el estilo, ¿no? ¿Sí? Muy importante, ¿no? Un mínimo de energía libre involucra una curva del diagrama de fases. La zona bifásica es una zona entre dos mínimos de la curva de delta G, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner ahí. ¿Cuántas curvas delta G tendría que construir para hacer el diagrama hierro-carbono? Muchas, ¿no? Una para cada temperatura, ¿no? Y ver dónde están los mínimos. Cada mínimo involucra un puntito de estos, ¿no? Es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Con calma, ¿verdad? Van a ver que hay técnicas para hacerlo. En el Excel más fácil, ¿no? ¿Sí? Van a ver cómo se va a resolver este asunto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos desglosando, ¿verdad? Poco a poco lo que pasa con el diagrama de fases. Ya hablamos de qué le pasa a los mínimos. ¿Qué es la zona entre dos mínimos? La zona entre dos mínimos es una zona bifásica, ¿no? Dijimos ahí, la zona entre los dos mínimos es una zona bifásica. Y vamos a poner ahí, entonces, le voy a poner aquí una gráfica que muestra el Gaskell, ¿no? El Gaskell es un libro que usamos aquí para la materia. Que se llama, está ahí en el Classroom también. Sí lo vieron, ¿verdad? Dice ahí carpeta para el curso, ¿verdad? Busque ahí, importante, digo, fue ahí, lo puse al principio, importante, revisar carpeta del curso. Y venían un montón de libros, venía información, venían cosas. Ahí está el Gaskell, ¿no? El libro. Y del Gaskell sacamos esta curva, ¿no? Voy a explicar qué es esta curva, ¿no? Ok, el Gaskell le llama omega, ¿verdad? A alfa, del diagrama, perdón, del modelo de solución regular, ¿no? Entonces en vez de alfa le pone el Gaskell como omega, ¿no? Es tontería de nomenclatura, ¿no? Pero vale cuánto aquí, 16.630 joules, ¿no? Ese es el exceso, ¿no? Alfa por XA, XB, ¿no? ¿Se acuerdan? Modelo de solución regular. ¿Y se acuerdan que una de estas curvas que parece bigote de Dalí, ¿no? Esa que parece bigote de Dalí es la que pusimos nosotros, ¿no? Que es modelo de solución regular. Y vean lo que sucede, graficaron varias curvas a distintas ¿qué? Temperaturas, ¿no? Por ejemplo, a 1100 grados, que es la curva más baja, ¿no? 1100 grados. Toda la composición es estable, ¿no? ¿Sí o no? 1100 grados, toda la mezcla es estable, toda es negativa, no hay mínimo, ¿no? De hecho, el mínimo se alcanza a la mitad, al 0,0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dice aquí 1100, toda la mezcla es estable. No se forma fase 1 y ¿qué? Y fase 2, ¿no? Toda la mezcla es estable, es una sola fase. Digamos, líquido, ¿no? ¿Sí? Todo es líquido. Y luego dice ahí, a la temperatura de 1000 grados, a esa temperatura, empieza a ocurrir la bifurcación entre fase 1 y fase ¿qué? 2. Tal cual en 900 ya hay una zona que bifásica. ¿Cuál es la zona bifásica? Esta zona que está entre este mínimo y ¿qué? Y este otro mínimo, ¿no? Y así conforme van haciendo el bigote de Dalí, ¿qué le pasa a los mínimos? Se van recorriendo hacia la izquierda y hacia la ¿qué? Hacia la derecha, ¿no? ¿Sí lo ven? Poco a poco. ¿Cómo es el diagrama de fases para esa mezcla binaria A a B? Es una campana, ¿verdad? Le llaman campana de admisibilidad, ¿no? Donde a 1000 grados, arriba de 1000 grados,
se mezcla muy bien el sistema, pero si yo bajo de 1000 grados, empieza a transformarse en fase 1 y fase ¿qué? 2, ¿no? Así como teníamos en el diagrama hierro-carbono, gamma y líquido, aquí se llama fase ¿qué? 1 y fase ¿qué? 2. Pensemos en agua y aceite, ¿no? Está caliente y todo se mezcla muy bien, ¿no? Si yo le empiezo a enfriar, ¿qué le pasa a 900? Ya forma una bifurcación de fases, ¿no? Si estoy antes de esta composición, menos del que 30%, sigue siendo fase 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es mucho aceite y poca agua, ¿no? Y si me paso del otro lado es mucha agua y poco aceite, ¿no? A la mezcla medio y medio, ¿qué le va a pasar? Se va a bifurcar en dos fases, ¿no? Una rica en aceite y otra rica en ¿qué? En agua, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y forma esta campana de inmisibilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. Ajá. Así. Busco el mínimo. Cada mínimo, veo a qué temperatura hice la gráfica. Por ejemplo, esta de 700. Y trazo una isoterma a 700. Trazo la isoterma a 700. Y digo, ¿dónde está el mínimo? Ah, está una composición de punto 18. Entonces pongo un puntito aquí a 700, pongo un puntito en punto 18. Y luego otro mínimo a 700. El otro mínimo está como a punto 9, ¿no? Entonces busco aquí el punto 9 y aquí pongo el puntito, ¿no? Hay que buscar los mínimos, ¿no? Sí. Claro, claro. Voy a platicar. Esto es la termodinámica, ¿no? Lo que explica por qué las curvas de enfriamiento dan eso, ¿no? ¿Sí? Tiene sentido que esto no lo construimos con diagramas delta G. ¿Lo construimos con quién? Curvas de enfriamiento, ¿no? Uno lo hace experimentalmente y en teoría tendríamos que ir de regreso, ¿no? Y calcular delta G. ¿De qué me serviría tener el delta G? Pues si conozco el delta G ideal y saco el exceso, podría encontrar coeficientes de actividad, ¿no? Y eso me diría la actividad de cada una de las sustancias en una mezcla, ¿no? Entonces, de alguna forma, de los diagramas de fase se puede sacar curvas de delta G y de ahí coeficientes de ¿qué? De actividad, ¿no? Se pueden estimar coeficientes de actividad. Mucha gente se podrá dedicar a eso, ¿eh? Ahí en su tesis, ahí se divierten ustedes, ¿no? Sí, aquí lo vamos a ver de regreso nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Construimos curvas de delta G y hacemos ¿qué? Diagramas de fase, ¿no? En el experimento que se hace, curvas de enfriamiento, se hace el diagrama de fases y de ahí se intenta saltar a quién? Al comportamiento termodinámico de la solución. Saber actividades, coeficientes de actividad, modelos de solución, por qué se mezclan las cosas, por qué no, por qué sí, ¿no? ¿Sí? Y es muy importante porque aquí son mezclas binarias, ¿no? De niños, pero luego hay mezclas que ternarias, ¿no? De 3 componentes y así, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Y vamos a poner ahí la explicación de esta araña, ¿no? Parece teoría, ¿no? No hemos hecho ninguna cuenta. Se va a poner interesante después, ¿no? Vamos a poner aquí, el modelo de solución regular muestra un diagrama de fases conocido como una campana de ¿qué? De insolubilidad, ¿no? Perdón. Una campana de insolubilidad. Al disminuir la temperatura, se forma una zona bifásica delimitada por los mínimos de la curva de ¿quién? De delta G, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? No, ¿verdad? Vamos a poner ahí, ok. Perfecto. Dice ahí, el modelo de solución regular existe una temperatura crítica a partir de la cual comienza a haber separación de ¿qué? De fases. Es decir, la temperatura donde empieza la campana de insolubilidad. ¿Cómo se calcula esta temperatura crítica? Alfa entre 2R, ¿no? Sí, entonces ustedes voltean a ver el modelo de solución regular, ven el alfa y dicen lo divide entre 2R y me da la temperatura a la que empieza la separación de fases. Fase 1 y fase 2, ¿no? Por arriba de esa temperatura todo es estable. Por debajo de esa temperatura ya hay separación de fases, ¿no? Se forma el bigote de Dalí, hermoso, ¿eh? Que estaba ahí en la curva, ¿no? Y dice ahí, cada curva delta G representa una isoterma del diagrama de ¿qué? Justo lo que preguntó su compañero, ¿no? ¿Cómo se traza este diagrama de fases? Pues tengo que trazar muchas curvas de delta G a distintas temperaturas. Cada curva es un isoterma del diagrama de fases. Busco el mínimo y cada mínimo es que un punto de la línea donde separa la transformación de fase, ¿no? ¿Sí? La zona bifásica siempre es la zona entre dos mínimos de la curva delta G, ¿no?
¿Sí? ¿Todo claro? Hasta aquí. Es teoría, ¿verdad? Es teoría esto. O sea, este es el primer diagrama que vimos, ¿no? Ya, acabamos de ver nuestro primer diagrama de fases. ¿Sí? ¿Cómo sacaríamos los mínimos? Vamos a poner aquí. Salto de página, ¿no? Ustedes son buenos con esto, ¿no? Para obtener los que del modelo de quién, de solución que regular, se debe derivar la curva de quién, de delta G, ¿no? ¿Sí o no? No la ideal, no la de exceso, la total, ¿no? Esa hay que derivarla y le voy a poner aquí E igualar a qué. ¿Perdón? Ajá, ¿con quién? ¿De quién es función la ecuación de delta G? Función de la composición, ¿no? Sí, porque lo vamos a ver a una temperatura fija, ¿no? Para ver, a esta temperatura quiero conocer el mínimo A y el mínimo B, ¿no? O fase 1 y fase 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, voy a poner yo la ecuación y ustedes la van a derivar, porque ustedes son más buenos que yo en esto. Vamos a poner aquí, ok, perfecto. ¿Cuál es la ecuación de delta G para un modelo de solución regular? Era la parte ideal, ¿no? RT por quién? XA logaritmo natural de quién? Más XB logaritmo natural de XB, muy bien. Cierro el paréntesis. ¿Más quién? El exceso, ¿no? ¿Cuál era el exceso? Alfa XA, muy bien, XB, ¿no? Sale. Como la curva en el diagrama de fase la grafico contra XB. ¿Sí? Sí, la grafico contra XB, ¿no? Va de 0 a 1 en XB, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿con quién la tengo que derivar? Con XB. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y estamos obteniendo los mínimos como salvaje, ¿no? Como matemático. Derivando, igualando a 0, ¿no? Eso es fuerza bruta, ¿no? De 0 a 1. ¿Sí? Porque la composición la estamos graficando, es como si fuera mi eje X y mi eje Y, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, ¿cuál es la derivada que hay que obtener? ¿Derivada de quién? De delta G, ¿entre quién? Delta XB, ¿no? Sale. Ustedes pueden, chicos, derivenla, porfa. Ya saben que la derivada cruzada vale menos 1, ¿no? Hay que aplicar regla de la cadena aquí, ¿no? Vamos a dar unos 5 minutitos para que ustedes la derivan. Son un montón de términos, ¿eh? Porque es derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero, más derivada del primero por el segundo, más derivada del segundo por el primero, más... Aquí hay otro producto, ¿no? Son 6 términos, ¿no? 6 términos. No sé si los vean, son 6 términos. Sí. No. Porque quizá depende de la composición de XB. De hecho, si lo quiere poner en función, XA más XB es igual a 1, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces, cuando deriva XA con XB es la derivada cruzada, ¿no? Y esa vale menos 1. ¿Se acuerdan? Lo hicimos con Gibbs-Duhem, ¿no? En la forma diferencial. Sí, sí, sí. Derivada cruzada vale menos 1. Sí, sí. Hay que recordar, desempolvar lo que vimos. ¿No? Son 6 términos.
Yo voy a hacer mi chamba también ahí, con la derivada. Sí, hay que hacer la de la cadena, la derivada del logaritmo y luego la derivada de lo de adentro, ¿no? Como si fuera derivada implícita, ¿se acuerda? Sí, hay que derivar el logaritmo, que es 1 entre xa, y luego derivada de lo de adentro es derivada de xa con respecto a xb, que es la cruzada, ¿no? Es la derivada del logaritmo, ¿no? Y luego, como no está derivando con xa, está derivando con xb, tiene que derivar lo de adentro. La derivada de lo de adentro es la derivada cruzada, xa con xb. Por -1, sí, muy bien. Sí, es una araña enorme, ¿no? Lo que sale. ¿Cómo van, chicos?
¿Cómo van, chicos? ¿Listo? Un minuto, chicos, y ponemos la solución. Bueno, vamos a poner la solución. Ah, también yo trabajé. Va entonces, ¿no? Derivada de... Ahí está, ¿no? Sale, vamos a poner RT, sale de la derivada. Derivada de el primero, esta es la derivada del primero. Derivada de XA con XB por el segundo, ¿no? Más derivada del segundo, derivada del logaritmo, por el primero, ¿no? Más derivada del primero, o sea, de XB con XB, por el segundo, más derivada del segundo, o sea, derivada del logaritmo por el primero, ¿no? ¿Sí o no? Y cierro paréntesis, más alfa, y otra vez hay otro producto, derivada del primero, o sea, XA con XB por el segundo, más derivada de ¿qué? Del segundo por el primero, ¿no? ¿Sí? ¿Así quedó? Perfecto. Y luego hacemos la simplificación, ¿no? Sale, esta derivada vale menos 1, ¿no? ¿Dijimos? ¿Sí? Todo el mundo concuerda conmigo, esa vale menos 1. La derivada de derivada del logaritmo 1 sobre XA. Y la derivada de lo de adentro, derivada de XA con respecto a XB, vale menos 1. Entonces, menos 1 entre ¿quién? Entre XA, ¿no? La derivada de XB con XB es 1. Por el logaritmo, pues logaritmo, ¿no? Y derivada del logaritmo de XB con XB, 1 sobre XB, ¿no? Por XB, ¿no? Vean que este se va a volver un 1 positivo y este es un 1 ¿qué? Negativo, ¿no? Sí, se van a ir, ¿no? Estos dos términos, adiós, ¿no? Bye, bye. Y del otro lado me va a quedar ¿quién? Este es un 1 positivo. No, es 1 negativo, ¿no? Porque es la cruzada. Y ahí está el negativo, ¿no? Y este es el 1 positivo. Positivo, ¿no?
Y ya nada más reacomodo términos, ¿no? ¿Por qué se llevan cuáles? Esta porque no estoy derivando xa con xa, estoy derivando xa con xb. Por lo tanto, la derivada del logaritmo es 1 sobre xa. Y derivada de lo de adentro es derivada de xa con respecto a quién. A xb. Y la cruzada vale ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Sí, entonces va. Este con este se fueron. No, este con este son más 1 y menos 1. Se van. Y me queda xb menos xa, ¿no? Perdón, logaritmo de xb menos logaritmo de xa, ¿no? Más, y aquí me queda positiva xa menos x que b, ¿no? ¿Sí? ¿Así quedó? ¿Sí les quedó así? Muy bien, perfecto. ¿Y eso lo igualan a qué? A 0. Ahí está la igualación a 0, ¿no? Ahora vean que todo lo pasé a xb, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esta resta de logaritmos la junté, es división. Sí, ¿no? Casi siempre resta de logaritmos la junté. Sería xb entre xa, pero xa lo puse como 1 menos ¿quién? Menos xb. Y aquí xa lo puse como 1 menos xb, entonces sería 1 menos 2 xb, ¿no? Y esta ecuación es la que hay que resolver. Y se supone que es una cuadrática. No sé si se alcanza a ver que es una cuadrática, que tiene dos raíces. Ok, si yo paso este negativo del otro lado, divido entre RT, le saco exponencial, me queda la división xb entre 1 menos xb. ¿Cómo quito esta división? Multiplicando por 1 menos xb, y ahí me queda el cuadrado, ¿no? Cuadrado de xb, ¿no? Bueno, esta de aquí no es analítica. Si alguien la despeja y saca los dos raíces, pues le damos su 10, ¿verdad? Y se va de la clase. Porque no se puede despejar. ¿Qué hay que hacer para esta? Si no, no se puede despejar. El que pueda despejar esto, pues ya le damos su 10. Adiós. Se volvió el matemático fuerte, ¿no? Y entonces ya, adiós, ¿no? Ya estamos hablando de puras tonterías aquí. No, este de aquí hay que hacer Newton-Raphson, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, solve también, ¿no? Yo les doy una temperatura, les doy un alfa del modelo de solución regular y ustedes me van a decir cuáles son sus dos soluciones. Hay que buscar dos raíces. Una cercana a la composición 0 de xb y otra cercana a la composición 1 de xb, ¿no? Los dos lados de la campana de insolubilidad, ¿no? ¿Sí? Y estamos sacando los mínimos como salvajes, ¿no? Así, derivada, igualada a 0, etcétera, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, creo que lo vamos a dejar hasta aquí ahorita con el modelo de solución regular. Vamos a ir al break, rapidísimo. Sí, y ahorita regresamos, vamos a ver qué pasa con los demás modelos. ¿Sí? Bueno.